Muchas gracias, señor presidente. Señorías, de nuevo el Grupo Socialista vuelve a no aceptar ni siquiera discutir las enmiendas presentadas por el Grupo Popular. Son enmiendas dirigidas a mejorar el texto, es decir, que no estamos en una posición de discutir el contenido del mismo, sino de añadir un plus de garantía a las víctimas de los delitos derivados de la siniestralidad vial. Pasa que el Grupo Socialista, por el mero hecho de ser presentadas por el Grupo Popular, parece que no considera que deban ser ni objeto ni de discusión ni de debate. Y esperemos que, que negocien en los próximos leyes o propuestas que tengan que venir a esta comisión, porque evidentemente el ánimo y el espíritu del Partido Popular, del Grupo Popular, siempre es de mejorar los textos. Saben ustedes que este texto que nos viene del Congreso, pues fue, con respecto a la forma, muy criticado en el debate efectuado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Todos leímos el debate en el cual la totalidad de los grupos, incluido el Grupo Socialista, lamentó el déficit de lo que era técnica jurídica y la corrección jurídica de este texto. Evidentemente, se efectuaron enmiendas, incluso ya siendo algo normal en el Grupo Socialista, con autoenmiendas para mejorar el texto que venía, porque las propias asociaciones de víctimas de este tipo de delitos así lo reclamaron, y en este sentido el Grupo Popular estuvo proactivo aceptando todas estas enmiendas y la mejora de la técnica jurídica. Eso con respecto a la forma. Nos viene un texto mejorado por el debate y, por tanto, no entendemos cómo siempre y de una vez más en el Senado no haya ese nivel de debate que lo hemos visto y comprobado en el nivel del Congreso. Entrando ya en el fondo, consideramos que las enmiendas que hemos presentado tienen como finalidad mejorar el texto legal y proteger a las víctimas de cualquier delito. Nosotros, el Grupo Popular, si algo nos caracteriza es siempre defender a las víctimas de cualquier hecho delictivos, porque muchas veces las víctimas son las grandes olvidadas en el Código Penal. Por eso el Grupo Popular presentó y se aprobó la propia Ley de Víctimas del delito, en el cual fue pionero en muchos ámbitos de protección a todo tipo de víctimas. Y por eso, en el ámbito de la proposición de ley que estamos discutiendo, efectivamente, el ánimo era proteger, ayudar a las víctimas no solamente en el ámbito penal, sino en el ámbito civil, a recibir la indemnización justa que muchas veces, derivadas de estos hechos, son necesarias. Estamos de acuerdo en muchas cuestiones del texto. Estamos de acuerdo. Es decir, porque pensamos que es necesario dar instrumentos a jueces y fiscales para perseguir conductas que suponen claros actos de violencia, en este caso violencia vial. No lo olvidemos. No estamos hablando de accidentes de circulación, como muchas veces creo que se está utilizando de forma equivocada. Son delitos de violencia vial en el que hay víctimas de esa violencia vial. No podemos, por tanto, permanecer impasibles ante el aumento de fallecidos y lesionados que estamos viendo en los últimos meses. Estamos comprobando que, por desgracia, van aumentando las víctimas de estos delitos. Por eso es necesario que se establezcan esta reforma del Código Penal para, en todo caso, exigir un mayor aumento de las penas para estos violentos en la conducción. El Grupo Popular, ya les digo, que ha propuesto enmiendas que desde nuestro punto de vista, modestamente, pensamos que podrían mejorar el texto. Ustedes consideran que garantizar una negociación previa con respecto a la indemnización es, como acaba de decir el portavoz del PSOE del Grupo Socialista, al rechazar nuestras enmiendas, ¿contribuiría a la victimización? Yo creo que al contrario. Al contrario. En la realidad de un procedimiento penal, y aquellos que tenemos experiencia, como todos los que estamos en la comisión, sabemos que muchas veces
es necesario garantizar la indemnización a las víctimas de estos delitos de violencia vial. Y porque exista una mediación, porque exista una reclamación previa, no va a invalidar el procedimiento penal. No lo va a invalidar porque lo hemos visto en múltiples ocasiones como esto no ocurre así. Por tanto, no entendemos lo alegado, diciendo pues, que va a perjudicar a las víctimas. Al contrario. No entendemos, por tanto, que el iniciar un procedimiento extrajudicial ágil y un procedimiento judicial civil rápido, con las máximas garantías y con el menor de costes para las víctimas de esta violencia vial, sea de carácter perjudicial. Y en esa línea iban nuestras enmiendas. El procedimiento penal, como se ha repetido en esta comisión, es la última ratio. Y, por tanto, evidentemente, hay que garantizar que el procedimiento penal tenga y cumpla su finalidad, pero también hay que garantizar que previamente las víctimas se les garantice esa indemnización, que, alargando la misma, lo único que va a beneficiar son a las compañías aseguradoras, no a las víctimas de estos delitos de violencia vial, porque cuanto más se atrase la indemnización, más y mejor para las compañías que tienen que abonar. Por tanto, ese discurso creo que no es acertado desde nuestro punto de vista. El interés de sancionar conductas socialmente reprobables está ya en la propia acción pública y la particular. Es decir que porque la víctima se ha indemnizado no va a acudir al juicio y que, por tanto, se va a desvirtuar el proceso penal, es desvirtuar el trabajo del Ministerio Fiscal y de las propias acusaciones, que pueden mantener, aunque tengan la indemnización. No tiene absolutamente nada que ver una cuestión con otra, porque saben ustedes perfectamente que la cuestión civil se agrega al procedimiento penal, y que el procedimiento penal o el procedimiento civil no agota una u otra de las acciones. ¿Estamos de acuerdo, por tanto, en la modificación de los artículos? Claro que sí que estamos de acuerdo con lo que es el texto en su aspecto penal. Evidentemente, garantizar la seguridad jurídica y evitar las resoluciones contradictorias es algo que tenemos que efectuar. Y en esa línea va la reforma que estamos viendo. Evidentemente, la posibilidad de la interpretación muchas veces de la jurisprudencia puede perjudicar la línea de acción y la seguridad jurídica. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Por qué se niegan ustedes a regular un método alternativo de reclamación civil? Saben ustedes que el pasado 22 de abril el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal que introduce los medios alternativos de solución de controversia. Es que ustedes en el proyecto de ley que han presentado en el Congreso de Diputados prevén los métodos alternativos a la solución de controversias. Y nosotros, que estamos de acuerdo, aunque el debate será en el Congreso, ya vendrá aquí, les proponemos un método alternativo. ¿Van ustedes a votar en contra de lo que su propio proyecto de ley emanado del Ministerio establece como principio esencial, como requisito de procedibilidad? ¿Van a votar ustedes en contra la creación de un método alternativo al procedimiento? Que es lo que nosotros hemos presentado. Por lo tanto, según la exposición de motivos de la ley que discutiremos y se va a discutir en el Congreso, habla de estos métodos alternativos como método de reducción de la litigiosidad al intentarse soluciones consensuadas de carácter previo a la interposición de cualquier reclamación. Y eso es lo que dice su propia ley. Señorías, desde el Grupo Popular estamos presentando esta enmienda en la línea de la futura ley de eficiencia procesal. Por lo tanto, nos es incomprensible no solamente el argumento efectuado, sino también que se nieguen ustedes a ni siquiera discutir. Por eso les solicitamos que reconsideren su negativa, porque si no, pensaremos que es que no se han leído su propia reforma procesal que propugnan y que vamos a discutir, o peor aún, que no se la creen. Muchas gracias.